ahí hubo una persona que utilizó una estaca, la clavó en el centro e hizo una operación de diseño, que es este círculo mayor que ustedes ven ahí. Las piedras luego se pusieron alrededor de 2300 antes de Cristo. Siempre estamos hablando, obviamente, antes de Cristo, si no, estaríamos hablando del futuro. Esto es un poco la reconstrucción que se hace de las ruinas. Y van a ver entonces que no solamente hay un círculo general y un círculo en interioridad, y ya empezamos a hablar con terminología que tiene que ver con la TD, sino que van a haber otras operaciones de diseño, como aquí, otro círculo con otra interioridad, y aquí también. De vuelta, estamos hablando entonces de objetos, en este caso es un texto de diseño de hace 5100 años, que la pregunta que nos podemos hacer es, ¿cuál era la intención de diseño de esa persona que le encargaron hacer este lugar que más que nada un lugar de ritual, según se supone? Esta es una reconstrucción de la Universidad de Oxford, donde no solamente ya se ve el círculo mayor y el círculo interior, sino que se ve, en función de este eje que marca acá, un eje de simetría, con lo cual ya había conceptos básicos que hoy podemos explicar a partir de la teoría de la delimitación espacial, que trata justamente de todos estos fenómenos que tienen que ver con el diseño profundo, con el diseño abstracto, porque vamos a hablar de la forma, del estudio de la forma, de la morfología, independientemente del uso que se le dé, que tiene que ver con lo que es el habitar en este caso, o el uso ritual, o que tiene que ver con la construcción, cómo se hizo. Vamos a hablar de diseño puro y abstracto. Mucha de la información que busqué fue a propósito en Internet, porque no son personas que tengan acceso a la teoría de la delimitación espacial. Con lo cual, un ejercicio que recomiendo a todos los que están escuchando la teórica es que tomen estas imágenes, por ejemplo, las que planteo acá en la Universidad de Oxford, toda esta información también la vamos a subir, inclusive los slides, y traten de proponer. Fíjense cómo la propuesta de este análisis, que reitero, no es de la TDE, obviamente reconstruye el círculo mayor, un círculo intermedio y un círculo central, y la simetría de esto que parece una especie de altar. Pero también traza como explicación alternativa que existe un cuadrado, en este caso en penetración con el círculo, y hay otras figuras que intervienen en la composición. Entonces, hay una intención, no solamente en su momento de quien realizó esta obra, sino en la actualidad de quien ve esta obra, de tratar de establecer un análisis. Pero no es un análisis sistematizado, y es un poco la ventaja que tiene la TDE sobre otros cuerpos teóricos que hablan en relación a cómo explicar fenómenos de la morfología. Esto para nosotros es un texto de diseño. Empiecen a tener en cuenta estos términos porque es sobre los cuales vamos a volver. En este recorrido que estamos haciendo, estamos hablando de Keops, Nefren y Serino. Fíjense que antes hablábamos del 5100 el primer trazado, y en este caso estamos hablando de 2700 antes de Cristo, con lo cual podríamos decir que las piedras de Stonehenge son contemporáneas a la realización de Keops, Nefren y Miserino en Egipto. De vuelta, lo que yo estoy intentando que se entienda es que hay decisiones de diseño. Esta imagen la tomé a propósito, obviamente, de Google Maps, como para que ustedes puedan ver que esta disposición que se ve aquí no es una disposición aleatoria. Planteo entonces otro ejercicio. Aquel alumno en estos ejercicios iniciales que estamos dando en esta etapa de acompañamiento, que quiera tomar la planta de Keops, Nefren y Serino y hacer un trazado, o una detección de figuras y de trazados de líneas regulares, será bien recibido como parte de los ejercicios que estamos proponiendo. Para que se entienda, fíjense cómo estamos recorriendo toda la historia de arquitectura, aun cuando no existía el concepto de arquitectura, para que se sepa que siempre hubo decisiones de diseño relacionado con la forma, relacionado con figura y relacionado con de qué manera esas figuras interactúan entre ellas, que nosotros denominamos sintaxis, o sea, de qué manera se articulan o se generan textos de diseño, no solamente eligiendo figuras, sino también combinando esa figura mediante procesos de combinatoria. A propósito también, me tomé el trabajo de ver qué es lo que había en Internet para que justamente nosotros podamos después comparar con el análisis que podemos hacer. Este análisis no está hecho con la TDE. Los invito a todos a hacerlo con la TDE
para que vean realmente cómo pueden tener una detección mejor de esta que inicialmente plantea un montón de detección de constancias, pero no puede explicar realmente esa constancia más allá de que hay una diagonal que recorre las dos pirámides mayores y que en este recorrido tiene alguna relación con la menor. Les pido por favor entonces, los que todavía no analizaron alguna obra, que tomen esta obra. Es una obra extremadamente simple, pero habla a las claras y de paso, entre nosotros, les sirve para estudiar historia de la arquitectura, les va a venir bien para cuando rinda un examen poder decir estas cosas. Saltamos muchos años, miles de años, y nos vamos, fíjese cómo salté de Inglaterra, salté a Egipto, y ahora me voy al periodo preincaico. Todo esto que hago es a propósito, para que se entienda que cuando hablamos de intención de diseño, de intención de un uso de las figuras para organizar espacios, en estos casos lo que estoy mostrando son espacios ceremoniales, inclusive Keops, Nefertiti y Serino era algo así como la tumba de algún faraón. Entonces lo que estoy tratando de explicar es que fíjense la relación que puede tener, acá estamos hablando de 550 a 600 después de Cristo, estamos hablando de 2500, 3000 años, cómo se vuelve a repetir esta configuración de diseño, esta estrategia de hacer 3 círculos concéntricos para tratar de generar un espacio con ciertas características que quizás son diferentes, pero pueden llegar a tener en común el espacio ritual. De vuelta, nosotros vamos a analizar las figuras, las relaciones entre las figuras, no vamos a entrar en lo que fue el uso y menos en la construcción, porque estamos hablando de morfología. Ese es el recorte que hacemos. Salto otra vez dentro de Sudamérica, ya al Imperio Incaico, 1438, 1533 después de Cristo, Moray, Perú. En este caso, para los que les interesa el tema, aquí los incas eran una especie de laboratorio agrícola de los incas, una obra absolutamente espectacular de lo arquitectónico. Les recomiendo cuando vayan al Machu Picchu no dejar de ver esta obra. De vuelta, una intención de diseño. En este caso, inclusive, el aterrazado y los círculos tenían una función muy específica que tenían que ver con la experimentación de nuevas semillas y cómo reaccionaban a mayor o menor cantidad de sol. También hay una intención muy concreta. Un círculo necesita de un trazado específico, de una persona que clave una estaca, de otro que le pide una soga, de otro que sostenga la estaca, de alguien que trace. O sea, esto no es tirado al azar, no hay arbitrariedad acá, no hay azar. Se quisieron hacer círculos concéntricos, con lo cual hay una clara intención de diseño. Saltamos en el tiempo. Fíjense que a propósito, en esta teórica lo que queremos hacer es demostrar que uno puede analizar cualquier texto de diseño arquitectónico, y también vamos a hablar que podemos hacer de diseño industrial, de diseño gráfico, podemos analizar cualquier texto de diseño. Por ejemplo, ustedes saben que en Italia se manejaban por aquellos que invertían en hacer nuevas ciudades, que era el señor feudal. Aquí la familia Sforza mandó a diseñar Sforzinda, Filarete, que como ustedes saben eran ciudades fortificadas. Ustedes pueden ver entonces el círculo alrededor, pero también pueden ver aquí un cuadrado, aquí lo estoy siguiendo con el cursor, intersectado con otro cuadrado. Y obviamente todos remiten a un centro. Esta ciudad, que obviamente la forma aquí tiene relación con la función, porque la idea es poder, cuando atacan la ciudad, poder contenerla con estas puntas que entran dentro de los atacantes. Pasamos entonces a otra imagen, y aquí en este caso, lo que ustedes van a ver es ya la ciudad de Palmanova, que fue basada en lo que fue el trazado de Sforzinda. Fíjense ahora entonces, me interesaba mostrarles esto porque ya este círculo se pierde, por más que se puede trazar alrededor de todas las puntas, pero los cuadrados que estaban entrelazados en penetración y rotados ya no existen más como tal. Y esta es la ciudad. Obviamente es una ciudad radial. Les traigo estos ejemplos que elegí porque estamos en Morfología 2, con lo cual no solamente tenemos que hablar del texto de diseño arquitectónico, o sea, de la obra de arquitectura, sino que tenemos que hablar también de su entorno y también de lo que es la implantación urbanística. Y es por esa razón que elegí estos ejemplos. Podría haber elegido otros que tenían que ver con otras ciudades, o podía elegir ejemplos que tenían que ver con obras de arquitectura, como les dimos, para que ustedes empiecen a ejercitarse. Esta es una vista aérea
Me interesa sobre todo que ustedes vean cómo de una figura abstracta, de un diseño abstracto se pasa directamente a la realidad y a la concreción de la obra, y el uso de la geometría es muy claro, muy impactante, sobre todo en estas ciudades. Vamos a la ciudad de Jardines. Evans and Howard, Inglaterra, 1898. De vuelta, un círculo muy claro, un círculo concéntrico, y empiezan aquí a aparecer diferentes usos de las ciudades satélites. También les recomiendo, primero todo esto también les va a servir para la historia de la arquitectura. De hecho, nosotros como cátedra queríamos algún día armar un atlas de la historia de la arquitectura, de obras analizadas desde la teoría de la delimitación espacial, obviamente un trabajo titánico. Mientras tanto vamos eligiendo obras. Fíjense cómo estoy a propósito eligiendo obras que tienen una formatriz, o sea, una matriz de formación de un círculo, y aquí ven obviamente que estos círculos, más allá del círculo central en interioridad, hay un montón de círculos que están en rotación. Después ya avanzamos un poco más y hablamos entonces que además de elegir figuras, vemos de qué manera se relacionan. Y esto es, aquí me pidieron algunos docentes de la cátedra que hable de qué experiencias tenemos. Esta es una ciudad industrial en California que diseñamos en Central Valley, que queda al lado de Silicon Valley, y tiene que ver con una ciudad industrial Zero Net. Zero Net significa que genera más energía, o por lo menos genera la energía que consume, incluyendo el agua. Obviamente es una ciudad radial, como ven, y aquí aparece la figura de los círculos, tienen que ver, en esta próxima imagen, con una serie de colectores fotovoltaicos que van siguiendo al sol para ser más eficientes y dan energía a todo el conjunto. Entonces, de esta manera ustedes ven cómo lo que, más allá de analizar, y esto quiero que les quede claro, más allá de analizar las obras de arquitectura, nosotros podemos producir textos de diseño en función de lo aprendido. Esto es clave para nosotros, como les explicaba al principio. Todos los que somos investigadores aquí, UBASIT, además somos diseñadores y por eso tratamos de aplicar lo aprendido. Este es otro ejemplo que tiene que ver ahora con un puerto deportivo, pueblo náutico en la costa bonaerense, que lo que me interesaba mostrar acá es cómo se puede sistematizar. Fíjense que si yo tomo aquí, puedo empezar a analizar la rotación de estas 4 mini lagunas y cómo se van integrando en un sistema y cómo este sistema, esta sería una especie de ciudad-jardín lineal que termina en el mar, como aquí termina con las áreas comunes que tienen que ver con la recreación y con las áreas comunes de servicios sobre la ruta, en este caso la ruta 11. Pero me interesa que ustedes entiendan cómo desde la geometría yo puedo proponer arquitectura y puedo sistematizar también, en este caso, lo que son las parcelas. Esta sería la vista, solamente a modo de anécdota, para que ustedes vean un 3D de que esto que sería un puerto deportivo pesquero y cómo se utiliza inclusive en estos edificios, que son edificios dunas, no solamente para que la acción de eólica no coma la playa, sino también para mejorar las visuales. Entonces, fíjense cómo también, más allá de la forma, yo le doy un uso específico que tenga una ventaja en sí mismo al edificio y también al entorno. Esto fue una introducción de por qué a nosotros nos interesa analizar arquitectura más allá de la relación espacio-temporal. Fíjense que nos fuimos a menos 5100 años antes de Cristo hasta llegar a la actualidad. Este breve resumen que voy a hacer ahora es un poco para que ustedes entiendan a qué nos dedicamos en la cátedra. Por eso lo articulé de la siguiente manera: quiénes somos, qué enseñamos, cómo lo enseñamos y por qué lo enseñamos. Todo esto recuerden que van a quedar, con lo cual no se preocupen por el ritmo si les parece muy rápido, porque después va a quedar esta teórica para que la puedan repasar. ¿Quiénes somos? Somos un grupo de investigadores UBASIT. Recuerden que esta cátedra está formada por la cátedra inicial creada por Gianello, que fue la que creó la materia de sistemas visuales de toda el área visual. Antes existía ornato, existía desnudo, existían carreras, o sea, materias que tenían más que ver en la carrera con lo artístico. Entonces, nos dedicamos a la investigación, pero nos interesa la investigación, como este repaso que dimos, aplicado a la morfología. Y enseñamos morfología como un método de transferencia a los alumnos de aquellos que aprendemos como investigadores, basados obviamente en la teoría de la delimitación espacial, creada por Gianello y pulida por el arquitecto Guerri. Y vamos directamente, como decimos nosotros, directamente al hueso, a los bifes también, como si se podría decir, porque enseñamos directamente mediante el análisis de obras paradigmáticas de la historia de la arquitectura. No nos interesa
ningún atajo. Como sabemos que en una cursada, un cuatrimestre, debemos ser muy efectivos en el uso del tiempo, es importante que vayamos a textos de arquitectura y en obras paradigmáticas. Y hacemos esto porque entendemos que es un área de conocimiento específico fundamental para que ustedes puedan formarse como arquitectos y diseñadores, y es la razón por la cual yo les comparto algunos anteproyectos de nuestro estudio. Estamos entonces hablando de un lenguaje que habla del diseño puro. La TD es esto. Es un lenguaje que nos permite analizar textos y todos fenómenos que tienen que ver con el estudio de la forma, o sea, con la morfología. ¿Por qué decimos más allá del Monge y la perspectiva? Porque el Monge lo que nos da es la posibilidad de analizar algo en planta con medidas específicas. Y la perspectiva habla de propiedades cuantitativas de representación. Sin asustarlos, el marco teórico que nosotros tenemos, y esto lo digo porque siempre tenemos, de hecho, todos nosotros que estamos aquí fuimos alumnos o de Llanelo o de UERRI, con lo cual no podemos dejar de transmitir cuáles son los valores relacionados a la investigación. Nosotros nos basamos en el aspecto teórico en el nonágono semiótico de Peirce. Sin entrar en profundidad, les voy a poner un par de imágenes para aquellos que están interesados, quieran ahondar en el tema y obviamente el día de mañana puedan ser docentes como nosotros. Fíjense que nosotros entendemos el signo arquitectura como tres dimensiones: forma, existencia y valor. Cuando hablamos de forma, hablamos directamente de diseño, por eso hablamos de morfología. Cuando hablamos de existencia, hablamos del objeto construido. Y cuando hablamos de valor, hablamos del uso, de la habitabilidad. Por eso decimos que en la construcción del signo arquitectura puede haber una analogía, de vuelta otro guiño para que ustedes puedan contar esto cuando rindan historia de arquitectura, porque Vitruvio también hablaba de firmitas, utilitas y venustas. Venustas como belleza, firmitas como existencia, como firmeza, como construcción, y valor, utilitas como utilidad. Esto simplemente es para que ustedes sepan que existe un marco teórico bastante complejo y que la morfología está en un lugar específico que nosotros analizamos dentro de toda la complejidad del signo arquitectónico. Pero no quiero dejar de decir que esto es lo que a mí como arquitecto me permite, en nuestro caso, nuestro estudio, que es un estudio de arquitectura, diseño y comunicación, poder abarcar cualquier área del diseño gráfico, industrial y arquitectónico, e inclusive del área de los negocios. Analizamos cualquier problema o desafío que tengamos con esta matriz que es más que interesante para aquellos que quieran ahondar en lo que es la investigación de estos temas relacionados a la semiótica del espacio, que es a lo que nos dedicamos. Los lenguajes. Fíjense entonces que decíamos que el Monge es un lenguaje cuantitativo. ¿Por qué? Porque en el Monge uno mide lo que mide un muro en espesor, lo que mide de largo, y es información cuantitativa. Tanto es así que el Monge, y esto es interesante, puede ser interpretado por un capataz que tiene que levantar una pared, y muchas veces no está interpretado por un abogado o por cualquier otra profesión que no tenga este tipo de información, en realidad, cómo se lee un plano. Es una pregunta típica que hacemos los arquitectos cuando tenemos un capataz o un obrero. ¿Sabés leer un plano? Bueno, ese obrero tiene un lenguaje específico de conocimiento, que es Monge. Ya cuando vamos a la perspectiva, hablamos de características cualitativas, o sea, cómo es el espacio. Y hoy, sinceramente, yo inclusive puse algunos croquis de Le Corbusier aquí. Estos croquis son internos para el estudio. Es algo así como arquitectura para arquitectos, porque no todo el mundo puede entender la espacialidad desde un croquis de Le Corbusier. Por eso es tan importante las nuevas herramientas como es el diseño asistido por computadora, y ni hablar con todo lo que tiene que ver con la realidad virtual y con todo lo que tiene que ver con la posibilidad de ingresar en el ciberespacio para poder ver maquetas electrónicas dinámicas, donde entonces sí la perspectiva pasa a ser dinámica y para el cliente, para el comitente, es mucho más fácil de entender. ¿Qué lugar ocupa la teoría de imitación? Es un lenguaje específico que da cuenta de lo arquitectónico. Repasando, el Monge da cuenta de las plantas y sus medidas que nos permite construir, la perspectiva de lo cualitativo del espacio, y la TDL nos permite hablar de lo que nosotros deberíamos saber como arquitectos en relación a un ingeniero o a un maestro mayor de obra. Es la especificidad del diseño y de lo arquitectónico. Entonces, ¿por qué hablamos de lenguajes? Fíjense entonces que tenemos, por un lado, cuando nosotros hablamos, hacemos algo de manera innata. Seleccionamos palabras que están en un paradigma
y digo la palabra paradigma porque el paradigma de las palabras es el diccionario y luego van a ver un paradigma que nosotros utilizamos, que es un paradigma de las formas, que lo llamamos paradigma mórfico. Entonces, tomamos palabras, las combinamos mediante una sintaxis y eso produce un texto que produce un significado. De ahí que el texto tiene que ver con la semántica, con el significado, mientras que la sintaxis tiene que ver con la combinatoria. Cuando hablamos de TDE, lo que decimos es que tenemos aspectos también en los cuales seleccionamos la figura, que son los aspectos mórficos, combinamos y la desarrollamos de manera estratégica, una sintaxis con aspectos tácticos, y eso produce un texto de diseño, que es un texto complejo. ¿Qué lugar tiene el trazado? El trazado actúa como una herramienta de detección de estas constancias. Constancia mórfica, cuando descubrimos una figura que puede ser armónica o no. Constancias tácticas, cuando descubrimos, por ejemplo, que hay una rotación, que es una relación táctica muy utilizada y muy conocida por todos, o la simetría, que es una relación táctica, para que empiecen a ver que el lenguaje que utilizamos nosotros es un lenguaje que ustedes ya han escuchado, inclusive en la primaria ya se habla de simetría, pero lo que hace la TDE es organizar todo esto en un cuerpo teórico. Cuando nosotros entonces descubrimos las figuras, que es parte de los ejercicios que hicimos, descubrimos de qué manera se relacionan, que son los ejercicios que van a venir a futuro, y utilizamos para eso los trazados como una herramienta de constancia, lo que organizamos son configuraciones, tanto las que abarcan toda la obra, como las que cuentan particularidades de esa obra. Van a empezar entonces a ver en las próximas láminas cómo se organiza esta información. Reitero, aquí estamos haciendo un barrido, no solamente de la historia de la arquitectura visto de la TDE, potencialmente visto de la TDE, sino sobre todo de qué manera vamos a tener en esta etapa de acompañamiento, qué es lo que vamos a explicar de lo que luego vamos a hacer en la cursada. Tenemos aquí por un lado que Leonardo diseña, digamos, dibuja el hombre según Vitruvio y ya habla de las proporciones y habla inclusive de la inclusión del cuadrado y la penetración dentro del círculo. Pero por otro lado tenemos un arquitecto como Le Corbusier que ya hace una selección mórfica. Recuerden que la selección mórfica es una selección de figuras y entonces verán que Le Corbusier, tanto en su libro Serie Roja como Serie Azul, no utiliza cualquier figura. Utiliza figuras específicas de selecciones armónicas con las cuales diseña. O sea, hace una selección de figuras mórfica específica para hacer una serie de combinatorias que da por resultado sus textos de diseño. Trazados Le Corbusier. Le Corbusier es uno de los arquitectos que él mismo hace evidente y dibuja los trazados en sus obras. Como ven acá, la Villa Chaume, inclusive de la primera etapa Le Corbusier, la Maison Laroche, o la Villa Steingarch. También van a ver aquí lo que decíamos antes. Fíjense cómo tenemos por un lado el Monge aquí, por otro lado tenemos la perspectiva, pero ninguno de estos da cuenta de esta sistematización de la cual por lo menos habla Le Corbu cuando habla de este proceso de selección de figuras especiales. Fíjense que ya aquí, en la unidad de habitación en Nantes y también la de Marsella, ponen un bajo relieve en las paredes la utilización, la explicación del método de diseño que él utiliza dentro de sus obras. Esta próxima obra, a propósito, elijo obras complejas, porque muchas veces se piensa que la TDE solamente puede analizar obras simples, y fíjense que a propósito utilizamos la Ronchamp, Notre Dame du Haut, de Le Corbu, una de sus últimas obras, y el Walt Disney Concert Hall de Getty, en Los Ángeles. Fíjense la complejidad de esa obra y cómo se puede analizar desde el caos que parece que es esta planta al lenguaje. Fíjense qué interesante, repito, del caos al lenguaje. La TDE nos permite, analizando la planta, dar cuenta de cómo ese caos puede ser organizado y de vuelta, si podemos producir un análisis, también deberíamos poder producir un producto, un texto de diseño nuestro. Lo que estamos dándole aquí, chicos, son herramientas de diseño. Quiero que se entienda eso, pues en definitiva, la razón de existir de la cátedra. Fíjense la complejidad de esta obra, que cualquiera podría decir que chocaron 3 o 4 aviones y dio por resultado este museo, el Walt Disney Hall, perdón, no es un museo, es un lugar de conciertos de la marca Walt Disney y diseñado por Frank Gehry en Los Ángeles. A propósito, aquí entonces lo que muestro es del caos de esta vista en Monge, de vuelta volvemos al Monge, cómo nosotros podemos encontrar una serie de constancias. Y aquí ya respondo a la pregunta típica. ¿Frank Gehry hizo eso?
A nosotros no nos preocupa esto, porque de la misma manera que podemos leer un Monge, nosotros damos una lectura de esta vista. No significa que Frank Gehry la haya hecho o no. Nosotros lo que hacemos es una lectura con la teoría de la delimitación espacial que nos permite encontrar constancias, la que nos permitiría a futuro poder producir a partir del conocimiento de cómo se articulan estas constancias de manera sintáctica. Esto es simplemente a modo de cómo se puede utilizar. Esto es una planta circular, esto está dibujado así de feo como lo ven, porque está dibujado en el stylus de un celular, de este celular. O sea, en este stylus, en este celular, yo hago los croquis y después los mando a los equipos de diseño del estudio para que hagan los edificios, los renders y las animaciones. Pero básicamente es un edificio circular que también tiene que ver con lo que antes veníamos hablando, los edificios circulares y cómo se relacionan sus figuras dentro de estas plantas circulares. Y acá otros ejemplos propios también de obras que podrían llegar a considerarse complejas en su planta. Este es un centro de entretenimiento familiar que se llama La Máquina de Jugar, que queda en Parque Norte, es muy grande, 1.500 metros cuadrados, donde no solamente hay todo un juego de círculos en la planta, inclusive esto está construido, preconstruido en fábrica y luego instalado en el local, y esto tiene que ver porque juega, paradójicamente, con los grandes juegos que se articulan con las plantas circulares. O sea, hay una dialéctica entre lo que son las figuras de la arquitectura con las figuras del diseño industrial. Y en este caso, este ejemplo, como antes decía, uno puede hacer un croquis y luego de hacer este croquis a mano alzada, que obviamente inicialmente no tiene trazados reguladores, sí puede, cuando pasa ya el texto de diseño al Monge, empezar a tener y a detectar esas constancias y a pulir el producto, tanto la vista en Monge y obviamente, por conclusión, la perspectiva. Volvemos entonces a arquitectos como Le Corbusier. Esta es Maison Laroche Le Corbusier. El propio arquitecto habla de las constancias. Y acá les doy un dato. Cuando dos rectángulos, por ejemplo, este con este, se cortan a 90 grados, significa que esos dos tienen la misma saturación. ¿Qué significa la saturación? Dentro de la selección mórfica, primero, no se asusten porque esto es una curva de aprendizaje. Necesito que vayan incorporando el lenguaje para que paso a paso ustedes puedan empezar a encontrar esas palabras que hacen al lenguaje específico de la TDE para que empiecen a dominarlo. Entonces, los rectángulos nosotros los definimos mediante la matriz de formación, significa que un cuadrado tiene diferente matriz de formación que un círculo, pero también se definen por el tamaño. Tamaño no es otra cosa que la superficie. Y se definen por otro concepto que tiene que ver con saturación, que es la relación entre los lados. Esto que está marcando Le Corbusier en esta fachada de Maison Laroche son saturaciones, son relaciones entre lados. Podemos ir, por ejemplo, a Villa Rotonda, Palladio, donde volvemos al tema del círculo y el cuadrado en interioridad y cuadrados que se van, y círculos que se van disminuyendo, van disminuyendo el tamaño, ya hablando en lenguaje TD, aún manteniendo la formatriz. ¿Qué significa? Yo tengo un círculo mayor y un círculo menor que tienen igual formatriz, porque la matriz de formación fue un círculo, pero tienen diferente tamaño. La saturación es la misma porque es un círculo, una figura saturada que no tiene preponderancia de ninguno de los ejes. Lo mismo sucede aquí con los cuadrados. Hay cuadrados mayor y cuadrados menores que van disminuyendo el tamaño. ¿Por qué me interesa esta planta? Porque cuando ustedes ven una planta en buena definición, van a encontrar un número que no le van a encontrar explicación dentro de la planta. ¿Saben qué es ese número? El cociente entre el lado mayor y el lado menor. De vuelta a la saturación. ¿Por qué entonces la TDE incorpora temas que se vienen hablando a través de la historia? Porque da cuenta de aquellos fenómenos que no tenían explicación. Y ahora sí se encuentra explicación. Tiene que ver de la relación entre los lados, lo que denominamos saturación. Recuerden, la clase que viene vamos a ahondar más este tema. A propósito aquí, para que vean cómo podemos analizar inclusive obras de diferentes épocas, fíjense inclusive lo interesante, esta es la Villa Malcontenta de Palladio en Mira, Venecia, 1550-1560, y abajo la Villa Stein de Le Corbusier en Garches, en Francia, en 1927. Fíjense cómo, más allá de la estructura, nosotros podemos encontrar en trazados reguladores las constancias que nos expliquen por qué estas villas son parecidas, aún habiendo pasado un par de cientos de años. Esta es entonces de la Ville Garches, que expliqué recién en planta. Esta es la vista
estos trazados que ven aquí, estas saturaciones que ven aquí, estas figuras que muestran la relación y la constancia, pues en definitiva recuerden que la TDE trata de buscar constancias, fueron hechas por el propio Le Corbusier. Saltamos en época, ahora nos vamos a 1979-1984. Este croquis está hecho por el arquitecto Richard Mayer y tiene que ver con el Museo de Frankfurt. Fíjense cómo aquí hay varias operaciones que él no termina de describir para el lector que no tiene información, pero de la cual nosotros podemos dar cuenta con la TD. Y a esto nos dedicamos. Esta es una planta, por ejemplo, de un trabajo entregado por un alumno, un estudiante, en el cual muestra por un lado lo que es la obra arquitectónica que está construida, no solamente analiza la planta de arquitectura, sino que analiza su implantación en el entorno. Esto habla entonces de que cuando analizamos una planta de arquitectura, también podemos extendernos en el análisis para poder dar cuenta de todos los fenómenos que tienen que ver con el texto de diseño y con las figuras seleccionadas y sobre todo con las relaciones tácticas que se utilizaron. Otro ejemplo, salto en el tiempo a propósito y entre varios arquitectos, porque son obras muy interesantes y muy paradigmáticas. Fíjense que estas parecen, quizás para quien no tiene el conocimiento de la TDE, figuras tiradas al azar, pero cuando uno analiza la planta, se ve un cuadrado perfecto, se ve cómo un cuadrado general organiza absolutamente toda la planta, más allá que el cuadrado está por fuera de la obra construida. Esto es una constante que también van a ver en muchas obras, y cómo figuras que pueden parecer amorfas, como esta pileta, en realidad se pueden reconstruir mediante círculos. Esta es una de las obras que compartimos, esto ya es contemporánea, Solo House, en Matarraña, España, y también se puede ver al círculo exterior cómo hay un cuadrado interior y otro círculo interior. Esta obra existe, con lo cual ya es interesante ver cómo la operación de diseño está construida, y van a ver entonces que estos lugares, vuelvo a la planta anterior, todo lo que ustedes ven de la intersección del cuadrado con el círculo son los lugares que se pueden cerrar, y todo lo demás es semicubierto. Aquí lo ven, y el patio interior, que es otro círculo. Aquí lo que explicaba recién. ¿Se escucha? Hola, hola. Hola, hola, hola. Sí, se escucha. Ah, perdón, creí que se había cortado, perdón, me quedé sin retorno. Alguien apagó el micrófono, lo cual agradezco y parece que me quedé solo. Bueno, sigamos. Entonces, aquí ven el exterior, como decía, la parte construida, cubierta, es la intersección del cuadrado con el círculo. Fíjense cómo ya hay una intención muy clara de diseño. Aquí lo explican. En este caso, les recomiendo, esto está en Netflix, lo compartimos el otro día en WhatsApp, les recomiendo porque es interesante ver aquí el arquitecto que analiza la obra, cómo habla de esto que estábamos hablando recién. Cómo hay un círculo general y un cuadrado interno organiza la parte construida. Muy interesante. Ese mismo arquitecto en el mismo complejo de Solo House diseña esta casa que cambia la formatriz. A ver, empecemos a hablar con lenguaje que tiene que ver con la TD. En el otro había dos círculos y cambiaba la formatriz en el cuadrado. En este caso, el único círculo que van a ver es aquí el de una escalera, pero van a ver entonces la interioridad y la sintaxis, cómo intervienen entre varias figuras de cuadrado, figuras saturadas. Y aquí la planta construida, ahí está The World's Most Extraordinary Homes, les recomiendo que la vean. En este caso es de Christian Bourda, o Bourdois, no es Bourdois, me fijé en el translate, es Bourdois, o Bourda. Pero bueno, no importa, los que saben francés sabrán pronunciarlo mejor que yo. Es importante ver entonces también este tipo de obras que desde la planta de techo pueden dar cuenta de muchas operaciones que están en el interior. Esta es la planta exterior, fíjense cómo ya hay una ubicación estratégica. Y acá vamos a hacer un pasaje breve para que vean que a través de la historia de la arquitectura hay grandes arquitectos como Louis Kahn que utilizaron. Volvemos al tema del cuadrado interior y una serie de cuadrados que están en rotación. Después vamos la semana que viene ya a ingresar en tema. Fíjense la simpleza de estas dos plantas, pero la complejidad de la planta del convento para las dominicas. Recomiendo también ver esa planta, esto simplemente para que ustedes vean un repaso de obras de arquitectos, de grandes arquitectos, de obras paradigmáticas. El convento de las dominicas no se construyó, pero es una obra muy compleja en planta, muy pero muy interesante. Esto es el Parlamento Indio, Nueva Delhi. ¿Por qué lo traigo? Obviamente, porque estamos hablando de vuelta
del tema de la formatriz del círculo, con un círculo interior, pero acá ya no son solamente círculos, aquí hay ya varias operaciones. Recuerden que cuando ustedes tienen este tipo de líneas, de paredes, se construyen con varias figuras circulares. Es lo que se llama una configuración simple o compleja, de acuerdo a las figuras que intervengan. Esta es la planta, y lo muestro específicamente para que se vea cómo estamos hablando de urbanismo, y podemos hablar entonces de cómo este círculo, más allá de la obra en sí misma, está contenido con un triángulo, y este triángulo tiene 3 plazas circulares, no es casualidad, que tienen que ver con avenidas casi con un trazado barroco, como si fuera Osman, pero en la India. ¿De dónde partió esto? Algunos historiadores, por eso traigo este templo que existe, que se llama Chausat Yogini, en la India, 1323, y fíjense cómo retomamos el tema, y estamos hablando de cientos de años, si no miles de años de diferencia entre uno y otro, 1927 a 1323, 600 años aproximadamente, y cómo ya se rescata aquí los aspectos simbólicos, porque por algo es de los cuales los historiadores dicen que se toma para hacer el Parlamento de Nueva Delhi, pero más allá de los aspectos simbólicos que tienen que ver con el uso que se le daba, hay claramente una decisión y estrategia de un diseñador. Arquitecto o no arquitecto, no importa el título, pero un diseñador que plantó esto de la misma manera que lo hizo luego en el Parlamento de la India. Esto es interesante y lo pongo sobre todo primero porque me pareció una hermosa foto, como arquitectos es lindo ver esta ubicación, pero sobre todo para que vean esta, que es una obra de 1323, cómo está ubicada en un lugar, como ustedes ven, en Atenas también, hay a través de esta arquitectura ubicaciones estratégicas de estos templos que son ceremoniales, de lugares ceremoniales. Pero volvamos a la actualidad, 1997, esta es una obra espectacular del arquitecto Richard Mayer, tan espectacular que salió $1.000 millones, está en Los Ángeles, y es una obra paradigmática, no solamente porque es como una especie de paradigma de todos los edificios construidos por Richard Mayer a través de su historia como arquitecto, sino porque cualquiera de ustedes pueden detectar formas que tienen que ver con Alvar Aalto, un montón de formas que tienen que ver con Le Corbusier. Es sabido el fanatismo de Richard Mayer por Le Corbusier, pero aquí podríamos hablar tranquilamente que quizás podría ser Moray de los Incas. Digo entonces que uno puede analizar a través de historia de arquitectura, y lo apasionante de esto es que cuanto más obras analicemos, y es por eso el pedido que le hacemos, que analicen obras, más data input y más información ustedes van a tener, más herramientas de diseño para poder realmente aprovechar como diseñadores. Todo el objetivo de la cátedra, todo el objetivo de Llanello fue crear herramientas de diseño para arquitectos y diseñadores en general. Les traigo esta imagen para que vean en relación con la ubicación, es espectacular. Para los que no me conocen, yo trabajo hace 8 años en California, pero vivo en Argentina, y la ubicación en Los Ángeles es exactamente mirando a mi izquierda al Getty Center, que está en una colina espectacular, con una ubicación casi como si fuera una Atenas moderna, y a la derecha el Downtown Los Ángeles. Este pequeño videíto, ya que estamos y hablamos de arquitectura, fíjense dónde está ubicado. Esta es la vista desde nuestra segunda casa aquí en California, en Brentwood, cerca de UCLA. Ahí lo que ven en el fondo es la obra de Richard Mayer, que es el Getty Center, que es una obra espectacular. He compartido muchas fotos. Y allí al fondo se ve la ciudad de Los Ángeles. Bueno, listo, esto quería mostrarles. Ahora entonces esta es la planta. Vamos entonces a analizar la planta. Acá ven cómo se puede analizar objetos de diseño, textos de diseños muy complejos, y cómo la tarea de ustedes será encontrar rectángulos raíz de 2, cuadrados, rectángulos audio en las plantas. No solamente la planta de cada obra, sino la planta de conjunto. Las plantas de conjunto pueden inclusive abarcar hasta donde es el acceso sobre la autopista. O sea, no se queden solamente en la planta, pues estamos en morfología 2, con lo cual el hecho urbanístico es fundamental para analizar. También les traigo, tal cual me pidió Lola, que es la adjunta, ejemplos de utilización de cómo se puede utilizar el conocimiento adquirido en la cátedra para hacer plantas. Esto es un complejo hotelero en la selva del 2007 para San Ignacio y para Cataratas. Fíjense cómo aquí inclusive todas las formas que tienen que ver aquí tienen que ver con lo que se llaman espirales audios, pero está claro aquí de vuelta el uso del círculo, tanto en este edificio
que es una especie de mirador de la selva con la parte del auditorio o como en la parte de estos auditorios menores. Esto es un poco el objetivo que se quería. Todo esto estaba tapado por la selva para que ustedes vean y solamente asomaba el mirador. Este es el detalle que les quería mostrar, como tiene que ver con todo lo que queríamos, con lo que quería explicar hoy de edificios que tienen que ver con selecciones mórficas circulares. Y esto quiero, un poco como diseñador, muchas veces se dice, sí, pero los trazados reguladores hacen muy rígida la arquitectura. Fíjense la complejidad, inclusive la analogía, esto tiene que ver con una serpiente en la selva que da el lugar de acceso al complejo hotelero. Eso para que vean que la libertad de diseño es total, absoluta. Pero esto no se hace primero el 3D, primero se hace un croquis preliminar. Y este croquis preliminar siempre se hace a mano alzada, luego se hace el trazado regulador que termina de darle la coherencia como para poder luego pasar a el diseño asistido por computadora. Este es otro objeto, en este caso lo que quise mostrar es que en este caso, fíjense, este es un mirador al glaciar en Calafate. La idea era, ya que estamos hablando de arquitectura, hay muchos muertos, ya no tantos como antes. Cuando rompe el glaciar que está acá, nosotros creamos una barrera de vidrio de alta seguridad para que la gente pueda mirar la rotura del glaciar lo más cercano al glaciar sin lastimarse, y todo esto es un mirador. Aquí hay un recorrido que tiene que ver con típico de lo que se utiliza como realidad virtual o realidad aumentada, que son recorridos previos al ingreso a la atracción. Es un recorrido de atracciones. Uno va preparando al espectador hasta llegar a la atracción final, mostrando, por ejemplo, efectos de realidad aumentada, que era volar sobre el glaciar. Esto era, aquí la gente entraba por aquí tenía esta especie de gran esfera donde podía sentir la sensación que volaba por el glaciar, y aquí podía ver tranquilamente la rotura del glaciar. Lo que quiero decir con esto es cómo no solamente nosotros nos dedicamos a la morfología, al diseño, sino que tratamos de aplicarlos en objetos de arquitectura. Y vamos entonces, ya estoy terminando con esto, esto no solamente se utiliza en arquitectura, sino que también se utiliza en diseño gráfico. Pero yo podría sacar la manzana de Apple y con esta configuración que me queda abajo, hacer un producto u objeto de arquitectura. Y esto es un ejercicio que solemos hacer, quizá lo hacemos durante la cursada ya, porque es interesante. Descontextualizar los textos desde el uso, el texto de diseño, y transformar un texto que es de diseño gráfico o diseño industrial en una obra de arquitectura. Puede ser de una casa o de un complejo habitacional o de una ciudad. A propósito, traté de buscar en Google, esto no existía, recuerden que yo empecé a estudiar esto a los 20 años más o menos, y a los 23 ya era docente, con lo cual llevo casi 37 años dando clases. Fíjense qué interesante que algo que antes no se hablaba o se hablaba, digamos, como al pasar, ya tiene una definición y está repleto de gente que se dedica al tema. ¿Cuál es la diferencia entonces de los trazados reguladores que habla el Google, que dicen los trazados reguladores nos permiten una aplicación práctica preciosa en el diseño? Cuando se habla de aplicación práctica, ¿a qué se refiere? ¿Cómo se utilizan los trazados reguladores? Bueno, eso es lo que vamos a aprender. No solamente cómo se utilizan los trazados reguladores, sino cómo se utilizan las figuras armónicas que son detectadas por estos trazados reguladores para producir un texto de diseño. Como yo sé que algunos de ustedes son nuevos en la cátedra y de repente no saben cómo construir un rectángulo áureo, primera cuestión, lo googlean y aparece hasta el video. Pero para aprovechar esta clase y para que un poco quede qué es lo que realmente tenemos que hacer ahora en el práctico, que tenían que hacer en el práctico anterior y que le pedimos por favor que avancen todos en esta etapa de acompañamiento para que cuando empiece la cursada, esta cursada virtual, puedan tener herramientas y no queden atrasados. Y esto es algo que les recomiendo de mis épocas de estudiantes, no atrasarse en aquellas materias que no tenés un amigo que te las puede explicar, más allá de la gran ventaja que tenemos ahora que esto va a quedar. ¿Cómo se construye un rectángulo áureo? A un cuadrado se pincha, como digo yo acá, la parte que duele y pincha de compás, y aquí se traza entonces una nueva figura. La nueva figura, esta diagonal que para nosotros se denomina saturación, este es el número de oro, porque si ustedes dividen este lado mayor dividido este lado menor, eso da 1,618, que es esto que yo decía que aparecía en Palladio como un numerito. Esto da por resultado la espiral áurea. ¿Qué significa la espiral áurea? Significa que si yo dentro de este rectángulo áureo vuelvo a poner un cuadrado, me vuelve a aparecer
me vuelve a aparecer otro cuadrado, y así sucesivamente. Con lo cual, si yo uno, por ejemplo, estos ángulos, perdón, otra vez, si yo uno estos ángulos, me va a dar por resultado esta espiral áurea, que lo van a ver presente en la naturaleza, en la mano, en el cuerpo. Recuerdo que si ustedes dividen su altura total por su altura de la cabeza al ombligo, va a estar cercano a 1,618, que es el número áureo. Si ustedes agarran una falange, sin hacer ninguna alusión a la falange, ustedes dividen la falange, el largo por el lado mayor por el menor, les va a dar 1,18, la cara, los cristales de la nieve, está presente en la naturaleza, las hojas del plátano, por eso le dimos paralel Matila-Gica, ahí está explicado el número de oro. Entonces, ustedes tienen que descubrir no solamente cuadrados, por eso expliqué todos estos ejemplos a través de Historia de Arquitectura, también tienen que descubrir círculos, pero también tienen que descubrir rectángulos áureos y otros rectángulos armónicos, como por ejemplo, un raíz de 2, que se construye ya no pinchando en la mitad del cuadrado, sino pinchando en la diagonal y trazando. Si yo esa diagonal nueva que tengo, que es el raíz de 2, lo vuelvo a batir con el compás, me aparece un raíz de 3. Cuando vuelvo a esta diagonal a volver a pinchar y vuelvo a batir con el compás, me aparece el raíz de 4, ya aparece una configuración ahí, porque un raíz de 4 son 2 cuadrados penetrados, y si yo puedo llegar a hacer raíz de 5, van a ver que también tiene una subdivisión, que además tiene la particularidad, el raíz de 5, que son 2 rectángulos áureos penetrados. Este es un poco el final de la teórica de hoy, que tiene que ver con un recorrido histórico en el cual nosotros podemos de la TDE explicar a qué nos vamos a dedicar en la cursada y en esta etapa de acompañamiento, pero además explicar específicamente el ejercicio. Buscar cuadrados, buscar rectángulos áureos, buscar círculos, buscar raíz de 2, raíz de 3, raíz de 4 y raíz de 5. Bueno, chicos, espero no haber hablado muy rápido. Espero que hayan dejado de compartir. Dejo acá de compartir y ahora espero que tengamos muchas preguntas